Cordial saludo. Mi nombre es Juan Camilo Páez Jaimes. Soy abogado egresado de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, becario de la misma universidad para cursar la maestría en Derecho Penal, Procesal Penal y Ciencias Penales. Actualmente también soy investigador adscrito al Centro Seccional de Investigaciones de la Universidad Libre y abogado litigante en materia penal. El día de hoy quiero compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre la aplicación del principio de congruencia en el proceso penal colombiano a partir de la tesis desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de los hechos jurídicamente relevantes. Lo primero que debemos pensar es cómo opera el principio de congruencia en el proceso penal colombiano. Pues bien, sea lo primero, indicar que está consagrado normativamente en el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal. En él básicamente se extrae lo siguiente: ninguna persona podrá ser condenada por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales el fiscal no haya solicitado condena alguna. Esta es la enunciación normativa, pero esto ha sido reinterpretado en múltiples ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, pudiendo decir que el principio de congruencia, a la luz de la jurisprudencia, se puede exponer en lo que llamaría el maestro Carlos Colmenares una trilogía. ¿Cómo se compone? Congruencia personal, congruencia fáctica y congruencia jurídica. Bastando por ahora con explicar que la congruencia personal es que sea la misma persona que se imputó, acusó y sentenció o absolvió. La congruencia fáctica hasta el momento que los hechos no hayan mutado desde el inicio del proceso, es decir, imputación, hasta el final del mismo, es decir, sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Y por último, la congruencia jurídica, pues baste con decir que, en principio, se trata de que el delito por el cual una persona se imputó, se acusó y se sentenció sea el mismo. Hablemos de la calificación jurídica. Ahora, esta última categoría o componente de la congruencia también ha sido reinterpretado por la Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades, principalmente sentando los requisitos que deben presentarse para que el juzgador pueda condenar por un delito diferente del cual se acusó o imputó a una persona. Y esto también puede verse reflejado en una trilogía de posiciones. La primera posición indicaba que para que este fenómeno pudiera ocurrir, tenían que presentarse básicamente los siguientes requisitos. Primero, que se tratara del mismo bien jurídico. Segundo, que fuera una petición elevada por el fiscal. Tercero, que no agravara la pena, el nuevo delito por el cual se va a condenar. Y cuarto, que se trataran de los mismos hechos. Así lo señalaba la jurisprudencia. La segunda posición eliminó la necesidad de que esta figura fuera solicitada por el fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente bastaba con que perteneciera al mismo bien jurídico, es decir, el nuevo delito se estableciera en la codificación penal a través de la misma protección constitucional, que los hechos no mutaran y que no se agravara la pena. Y por último, la tercera categoría o la tercera reinterpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia es que solo se necesita que no se agrave la pena con el nuevo delito y que no se modifique el núcleo fáctico. Así, con esta interpretación se llegaron a hacer las siguientes mutaciones jurídicas, por ejemplo, de un homicidio doloso, quizá con dolo eventual, a un homicidio culposo, de un hurto agravado y calificado, quizá entonces a una receptación, el que tenga o esconda un bien que haya sido producto de un hurto o un ilícito. También en algunos momentos del fraude procesal al falso testimonio. Todo esto se hizo con un argumento en común, y es que los hechos no cambiaron. Se trataba siempre y en todo momento de los mismos hechos. Sin embargo, si aplicamos la interpretación jurisprudencial sobre qué significan y cuál es el alcance de los hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal, podemos ver que la conclusión quizá no sea la misma. ¿Y por qué puede que no sea la misma? ¿Qué entendemos nosotros por hechos jurídicamente relevantes? La jurisprudencia lo ha enunciado de forma muy clara. Es el supuesto fáctico del delito. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que contener cada uno de los hechos que suplen la categoría jurídica del delito, no de la conducta típica, no de la tipicidad objetiva, no de la tipicidad subjetiva, del delito, es decir, de la conducta típica, antijurídica y culpable.
A partir de esto ha explicado la Corte que un hecho jurídicamente relevante no es una novela, no es un acontecer, no es un cuento, es una enunciación provocada y consciente de cada uno de los elementos jurídicos que contiene el delito. Ahora, ¿cómo ha explicado la Corte que el fiscal en este caso debe realizar la enunciación de estos hechos jurídicamente relevantes? Pues a través de una figura que ha llamado el juicio de imputación, que se supone debe ser un acto reservado y privado del fiscal, en donde analizando qué ocurrió, los hechos, las pruebas que tiene, puede extraer primero qué delito cree el que se cometió y en segundo lugar, pues segregar las categorías jurídicas de ese delito y enunciar el supuesto de hecho que suple esa categoría. En tal sentido, hay una regla adicional que es necesario mencionar. No puede haber imputación alternativa de cargos. Es decir, el fiscal no puede mencionar en su imputación: creo que esto puede ser un homicidio doloso o un homicidio culposo, se esclarecerá a lo largo del juicio. No, la calificación debe ser exacta y precisa. Según la Corte, para eso están las reglas de congruencia ya mencionadas. En tal sentido, vamos con uno de los ejemplos citados. ¿Qué ocurre cuando a mí me imputan por homicidio doloso, pero me condenan por homicidio culposo? Según la Corte Suprema de Justicia, si se trata de los mismos hechos, pues no hay problema. Pero pensemos, el delito culposo tiene un elemento adicional que el delito doloso. Los penalistas me entenderán. Estamos hablando de la infracción al deber objetivo de cuidado. En tal sentido, cabe preguntarnos, bueno, si se supone que no debe mutar el núcleo fáctico de la imputación y la acusación para poder condenarme por otro delito, ¿cómo es compatible con que la misma Corte Suprema de Justicia establezca que la forma de crear el hecho jurídicamente relevante es en primer momento seleccionando el tipo penal y solo del tipo penal podrán extraerse los hechos jurídicamente relevantes? Recordemos, hay una base fáctica totalmente diferente para el delito de homicidio doloso frente al homicidio culposo. Está el hecho jurídicamente relevante correspondiente con la infracción al deber objetivo de cuidado. Los hechos jurídicamente relevantes que componen la tipicidad subjetiva son totalmente diferentes. Conocer y querer, conocer y dejar al azar, y conocer y confiar en poder evitarlo. Estos hechos son elementales como base de la estructuración de la defensa. La defensa necesita poder conocerlos y defenderse de ellos. Es imposible que bajo este argumento se diga que yo tuve la oportunidad de conocer los hechos porque se trataba del mismo homicidio, el homicidio de X, o porque se trataba de la misma falsedad. Es que si la infracción cometida bajo el delito de fraude procesal igual era mentir, se supone que usted sabía que esos hechos correspondían al delito de falso testimonio. Esto, a la luz de la teoría de los hechos jurídicamente relevantes, se torna absolutamente contradictorio. Y por tal razón, me permito proponer una idea diferente para la estructuración de estos delitos. Es imposible atender una mutación jurídica cuando se trate de delitos dolosos a culposos, por una sencilla razón. Tiene una base fáctica a nivel de la tipicidad subjetiva que impide predicar que se trata de los mismos hechos jurídicamente relevantes. ¿Cuándo sí se puede? Cuando, por ejemplo, se trata de suprimir un hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo, lo que pasa cuando se imputa y acusa por feminicidio, pero se termina condenando por homicidio. La base fáctica es absolutamente idéntica, solo que el feminicidio tenía un hecho adicional, un elemento subjetivo consistente en matar a la mujer por el hecho de ser mujer. Pero si se analiza, la base fáctica es idéntica. Los hechos jurídicamente relevantes no cambian. El que matare a otro sabiendo que lo está matando y queriendo matarlo. En el feminicidio, ¿cómo ocurre? El que matare a otro, en este caso una mujer, eso no varía, sabiendo que la está matando, queriendo matarla, y los hechos jurídicamente relevantes que vienen después de ahí. En tal sentido, pues esa es una propuesta que se tiene, sujeta por supuesto a cualquier tipo de crítica y animando a la conversación, como siempre lo ha hecho el mismo maestro doctor Carlos Colmenares Uribe, a quien agradezco enormemente la oportunidad que me ha brindado con este espacio, y pues en todo caso quedo sujeto a cualquier tipo de comentario, controversia o duda que pueda generar esta pequeña propuesta. Un fuerte abrazo.